Mi hijo olvidó colgar el teléfono y escuché su plan para borrarme de su vida. Fue una tarde de otoño cuando llamé a Miguel para confirmar la cena del domingo. Tras hablar unos minutos, dijo que tenía que atender la puerta, pero nunca colgó. Mientras esperaba, escuché a su esposa Claudia entrar a la habitación. ¿Era ella otra vez?, preguntó Claudia con un tono que me heló la sangre. Sí, quiere confirmar lo del domingo, respondió Miguel con desgano. ¿Cuándo vamos a terminar con esta farsa? Ya te dije que no quiero a tu madre cerca del bebé cuando nazca. Es tóxica, manipuladora y siempre está criticándome. Me quedé paralizada con el teléfono pegado a mi oreja, incapaz de colgar. Lo sé, suspiró Miguel, pero no es tan fácil. Es mi madre después de todo. ¿Tu madre? La misma que te hizo la vida imposible cuando decidiste estudiar música en vez de administración, la que te llamaba fracasado, la que trató de convencerte para que no te casaras conmigo. Cada palabra era como una puñalada. Yo nunca había llamado fracasado a mi hijo. Sí, me preocupaba su futuro con la música, pero siempre lo apoyé. Y respecto a Claudia, bueno, tenía mis reservas al principio, pero jamás intenté impedir su matrimonio. Tienes razón, continuó Miguel. Ya hablamos de esto. Después del nacimiento de Gabriel, vamos a distanciarnos definitivamente. Le diremos que estamos muy ocupados con el bebé, que necesitamos espacio y luego que seguiremos con las excusas por años. ¿No? Miguel, necesitamos un plan definitivo para sacarla de nuestras vidas. Gabriel merece crecer en paz. Sí, su negatividad. No podía creer lo que estaba escuchando. Un plan para borrarme de sus vidas, de la vida de mi nieto que aún no nacía. Yo, que había sacrificado tanto por Miguel, que lo crié sola, después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años, podríamos mudarnos a Monterrey como habíamos pensado. Sugirió Miguel, mi banda tiene más oportunidades allá y estaríamos a 8 horas de distancia. Sería el pretexto perfecto. Me parece excelente. Empezaremos de cero, sin su sombra, y si intenta visitarnos. Siempre podemos decir que estamos ocupados o de viaje. Sentí que me faltaba el aire. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras seguía escuchando cómo planeaban eliminarme sistemáticamente de sus vidas. ¿Y qué hacemos con la cena del domingo?, preguntó Miguel. ¿Ve tú solo? Yo diré que me siento mal por el embarazo. Será la última vez que la veas antes de empezar a poner distancia. Recuerda lo que dijo el terapeuta. Necesitas establecer límites claros con ella, terapeuta. Miguel estaba viendo a un terapeuta para hablar de mí. Tan terrible madre había sido. Está bien, respondió mi hijo con voz firme. El domingo será la última cena. Después comenzaremos el plan. Escuché pasos alejándose y luego un ruido como si alguien hubiera tomado el teléfono. «Mamá, ¿síguese ahí?», preguntó Miguel repentinamente. Colgué de inmediato con las manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de oír. Durante toda mi vida, Miguel había sido mi prioridad. Trabajé en 2 empleos para darle lo mejor, para que nunca le faltara nada. Sí, fui estricta a veces, pero que madre no lo es cuando quiere lo mejor para su hijo. Cuando mostró interés por la música, me preocupé por su futuro, pero aún así le compré su primera guitarra. Estuve en cada recital escolar, en cada pequeño concierto, en bares de mala muerte. Cuando conoció a Claudia hace 5 años, noté ciertas actitudes que me preocuparon. Era posesiva. Siempre quería a Miguel solo para ella. Poco a poco, las visitas de mi hijo se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas, las celebraciones familiares más tensas, y ahora estaban esperando a mi primer nieto, Gabriel. Ya le habían puesto nombre y yo ni siquiera sabía si sería niño o niña. Me habían mantenido al margen del embarazo con excusas de que Claudia necesitaba reposo, que las visitas la estresaban. Y yo, ingenua, lo había aceptado todo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo decidió que yo era una carga?
Una persona tóxica que debía ser eliminada de su vida. El teléfono volvió a sonar. Era Miguel. No contesté. Sonó 3 veces más esa tarde. También ignoré las llamadas. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo enfrentar esta situación. Debería confrontarlos directamente, fingir que nunca escuché nada, aceptar su decisión y alejarme voluntariamente para ahorrarles el trabajo de excluirme. No dormí esa noche. A la mañana siguiente tenía 5 mensajes de Miguel preguntando si estaba bien, si había pasado algo. Su repentina preocupación me pareció tan falsa ahora que conocía sus verdaderas intenciones. El domingo se acercaba, la última cena, según sus planes, pero yo ya no estaba segura de querer participar en esta farsa. Debería presentarme sabiendo que mi propio hijo me miraría a los ojos mientras planeaba borrarme de su vida. La traición dolía más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, más que cuando Javier nos abandonó, más que cuando perdí a mi madre hace 2 años. Este dolor era diferente, más profundo, como si me hubieran arrancado una parte vital de mi ser. Mientras miraba por la ventana de mi pequeño apartamento, recordé todos los cumpleaños de Miguel, cada Navidad, cada momento difícil que superamos juntos, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra relación madre-hijo que claramente ya no existía. El jueves, Miguel volvió a llamar. Esta vez respondí: mamá, ¿dónde has estado? Estaba preocupado, dijo con una voz que ahora me sonaba completamente falsa. He estado ocupada, mentí, intentando que mi voz no revelara el dolor que sentía. Perdón por no devolver tus llamadas. ¿Sigue en pie lo del domingo?, preguntó. Y casi pude imaginarlo cruzando los dedos, esperando que yo cancelara para ahorrarse el teatro. Claro, respondí secamente. A las 2 como siempre. Perfecto. ¿Quieres que lleve algo? No es necesario. La conversación era tan superficial, tan llena de falsedad que me costaba respirar. ¿Estás bien, mamá? Te noto extraña. Estoy perfectamente, respondí. Nos vemos el domingo. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me sentía como una actriz en una obra donde solo yo sabía que era toda una farsa. El viernes, mientras limpiaba la casa, encontré un álbum de fotos. Miguel de bebé en mis brazos, Miguel dando sus primeros pasos, Miguel en su primer día de escuela, con su uniforme impecable y su mochila nueva que me costó 1 mes de sueldo. Miguel adolescente, con su primera banda, tocando en el garaje de casa. Yo siempre estaba ahí, apoyándolo, animándolo. Incluso cuando la música me reventaba los tímpanos. Llegué a la última página, la boda de Miguel y Claudia. Yo sonreía en la foto, pero mis ojos mostraban preocupación. Desde el principio noté algo en Claudia, una frialdad calculadora. Una manera de mirarme como si fuera un obstáculo en su camino. Recuerdo sus comentarios sutilmente hirientes que, vestido tan tradicional, suegra, muy de su época, no se preocupe por ayudar con los preparativos. Sabemos que a su edad estas cosas pueden ser agotadoras. Miguel y yo queremos una boda moderna, sin esas tradiciones anticuadas que seguramente usted valora. Pequeñas puñaladas que fui ignorando por amor a mi hijo. Y luego, después de la boda, la distancia comenzó a crecer. Las invitaciones a su casa se volvieron escasas. Cuando iba, Claudia siempre encontraba formas de hacerme sentir incómoda o no bienvenida. Comentarios sobre cómo educaba a Miguel, insinuaciones de que yo era controladora, miradas de fastidio cuando yo hablaba. Miguel dice que siempre criticaba sus sueños. Me dijo una vez mientras lavábamos los platos después de una comida tensa que nunca hice eso. Me preocupaba por su futuro como cualquier madre, pero siempre lo apoyé. Él recuerda las cosas diferente. Respondió con una sonrisa condescendiente. Dice que hiciste sentir que nunca sería suficiente para ti. Esas palabras me habían dolido profundamente, pero las descarté pensando que era solo la interpretación de Claudia. Ahora me preguntaba, ¿realmente Miguel pensaba eso de mí? ¿Realmente creía que yo era una madre tóxica? El sábado por la noche, mientras preparaba la comida para el domingo,
Recibí un mensaje de Miguel. Claudia no se siente bien. Iré solo mañana, tal como lo habían planeado, exactamente como lo escuché en aquella fatídica llamada. Estaban siguiendo su guión al pie de la letra. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Durante años había ignorado las señales, las pequeñas traiciones, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero ahora tenía la prueba definitiva de que mi propio hijo, mi Miguel, el niño al que dediqué mi vida entera, estaba conspirando para eliminarme de su existencia de esa noche. Mientras cortaba verduras para la comida, me corté un dedo, un corte pequeño, pero que sangró profusamente. Me quedé mirando la sangre correr en una especie de trance. Era como si estuviera viendo mi relación con Miguel desangrarse lentamente frente a mis ojos. ¿Qué opciones tenía? Podía confrontarlos, decirles que lo sabía todo, pero ¿de qué serviría? Si Miguel realmente creía que yo era tóxica, si realmente quería alejarme de su vida y de la de su futuro hijo, podría yo cambiar su opinión con unas cuantas palabras. También podía fingir que no sabía nada, seguir con la farsa. Ver cómo lentamente me apartaban hasta que las llamadas y visitas cesaran por completo. La idea de ese lento desvanecimiento me resultaba insoportable. O podía tomar el control de la situación, decidir yo misma cómo sería nuestra relación de ahora en adelante, establecer mis propios términos. La idea comenzó a formarse en mi mente mientras vendaba mi dedo herido. Y si yo era quien tomaba la iniciativa, si yo era quien decidía cómo y cuándo vernos, si yo establecía los límites antes de que ellos lo hicieran, pensé en Gabriel, mi nieto por nacer. ¿Realmente iba a permitir que me apartaran de su vida antes incluso de conocerlo? ¿Iba a rendirme sin luchar? No, no sería así. Si algo había aprendido en mis 58 años de vida era que uno debe luchar por lo que ama, y yo amaba a mi hijo a pesar de todo, amaba a mi nieto. Aunque aún no lo conociera, el domingo llegó con un cielo gris que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Puse la mesa para dos, la última cena, pero no como ellos la habían planeado. No, esta sería la última cena según mis términos. El timbre sonó a las 12 en punto. Miguel siempre había sido puntual, un hábito que le inculqué desde pequeño. Me miré en el espejo una última vez, respiré profundo y fui a abrir la puerta, preguntándome si mi hijo podría ver en mis ojos que yo sabía todo. Abrí la puerta y ahí estaba Miguel con un ramo de flores en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dio un beso en la mejilla, mecánico, distante, como si cumpliera con un trámite. ¿Cómo está Claudia?, pregunté, fingiendo preocupación mientras tomaba las flores mejor, pero decidió quedarse en casa a descansar. El embarazo le está resultando difícil, respondió, repitiendo el guión que habían preparado. Claro, es comprensible. Pasa. La comida está casi lista. Entramos al comedor y noté cómo Miguel miraba alrededor, como evaluando el lugar. Estaría pensando que esta sería la última vez que vendría a mi casa. Estaría ya imaginando su nueva vida en Monterrey, lejos de mí. ¿Vino tinto?, ofrecí, sirviendo un vaso para mí. No, gracias, le estoy conduciendo, respondió, sentándose en su lugar habitual. Servimos la comida en un silencio incómodo. Había preparado chiles rellenos, su plato favorito desde niño, un último gesto maternal que probablemente pasaría desapercibido. ¿Cómo va la banda?, pregunté, iniciando una conversación banal. Bien, tenemos algunos conciertos programados, respondió vagamente. De hecho, estamos considerando algunas oportunidades fuera de la ciudad. Ahí estaba, comenzando a plantar las semillas de su partida, siguiendo el plan paso a paso. ¿Fuera de la ciudad? ¿Dónde exactamente?, pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. Monterrey, tal vez. Hagas escena musical allá, asentí, tomando un sorbo de vino. ¿Y Claudia está de acuerdo con mudarse estando embarazada? ¿Fue idea suya? En realidad, dijo, evitando mi mirada. ¿Cree que sería un buen lugar para criar al bebé? Entiendo, respondí, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí, y cuando pensaban decírmelo,
Miguel se tensó visiblemente. Bueno, aún no es definitivo, solo estamos considerando opciones, mentira tras mentira. Cada palabra que salía de su boca era parte de ese plan meticuloso para excluirme de sus vidas. ¿Y qué hay del bebé? ¿Han pensado en un nombre ya? Pregunté, clavando el tenedor en mi comida con más fuerza de la necesaria. Miguel pareció dudar un momento. Estamos barajando algunas opciones. ¿Otra mentira? Gabriel. Ya habían decidido llamarlo Gabriel y yo ni siquiera debía saberlo. Debe ser emocionante convertirse en padre, comenté. Intentando mantener la calma, cambia toda tu perspectiva. Sobre la familia, sobre lo que realmente importa. Supongo que sí, respondió distraídamente mientras revisaba su teléfono bajo la mesa. Probablemente mensajeándose con Claudia, actualizándola sobre esta farsa de almuerzo. Algo se rompió dentro de mí. No podía seguir con esta pantomima ni un minuto más. ¿Sabes qué día es? Pregunté abruptamente. Miguel levantó la mirada confundido. ¿Domingo? Es el aniversario de la muerte de tu padre. ¿Mentí? Javier había muerto hace 3 años. Pero el aniversario real era en julio. El hombre que nos abandonó cuando tenía 5 años. Respondió incómodo. No lo recordaba. Claro que no. Yo me aseguré de que su ausencia no te afectara. Trabajé en 2 empleos para que nunca te faltara nada. Me encargué de estar en cada evento escolar, en cada momento importante. Fui madre y padre para ti. Miguel dejó el tenedor visiblemente incómodo con el giro de la conversación. Mamá, ¿a qué viene esto ahora? Viene a que estoy cansada de fingir. Estoy cansada de pretender que no veo como tú y Claudia han estado alejándome sistemáticamente de sus vidas. Su rostro palideció. No sé de qué estás hablando. ¿No? ¿Qué tal Monterrey? ¿Qué tal el plan para establecer distancia después del nacimiento de Gabriel? ¿O debería fingir que tampoco sé el nombre que han elegido para mi nieto? El shock en su rostro fue inmediato. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca formó una perfecta. ¿Cómo? Olvidaste colgar el teléfono, Miguel, dije con una calma que no sentía el otro día. Cuando atendiste la puerta, escuché toda tu conversación con Claudia, todo el maldito plan para borrarme de sus vidas. Miguel se quedó en silencio como un niño atrapado en una travesura. Pero esto no era una travesura, era traición en su forma más pura. Mamá, no es lo que piensas, balbuceó finalmente, ¿no? Porque lo que escuché fue bastante claro, que soy tóxica, manipuladora, que no quieren que esté cerca del bebé, que esta sería la última cena antes de comenzar a poner distancia. Miguel pasó una mano por su rostro, claramente buscando qué decir, cómo justificar lo injustificable. Es complicado, dijo finalmente. Explícamelo entonces. Hazme entender por qué mi propio hijo, al que dediqué mi vida entera, piensa que soy una persona tan terrible que necesita ser eliminada de su vida y de la vida de su hijo. Se hizo un silencio pesado, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un regalo que le había dado a Miguel en su graduación y que le había devuelto cuando se mudó con Claudia, diciendo que no combinaba con la decoración. Claudia cree, comenzó, pero lo interrumpí. No me interesa lo que cree Claudia. Quiero saber lo que tú crees, Miguel. ¿Realmente piensas que soy una madre tóxica? ¿Realmente crees que le haría daño a mi nieto? Miguel evitó mi mirada, fijándola en su plato casi intacto. Ha sido controladora toda mi vida. Mamá, siempre queriendo decidir por mí, siempre criticando mis elecciones, controladora, por preocuparme por tu futuro, por querer que tuvieras opciones en la vida. No eran opciones, eran tus expectativas. Querías que estudiara administración, que tuviera un trabajo estable. Te burlabas de mi música, decías que era un pasatiempo, no una carrera. Nunca me burlé de tu música. Miguel, me preocupaba que pudieras mantenerte y al final no tenía razón. ¿Acaso tu banda te da para vivir? ¿No trabajas en una oficina igual que si hubieras estudiado administración? Su rostro se tensó con ira contenida. Ese no es el punto. El punto es que nunca confiaste en mí, en mis decisiones,
Y ahora haces lo mismo con Claudia, la juzgas, la criticas. Nunca he criticado a Claudia, protesté. Lo haces con tus miradas, con tus comentarios sutiles, siempre insinuando que podría haber elegido mejor, que ella no es suficientemente buena. ¿Eso es lo que piensas? Pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Que no apruebo a Claudia? ¿Que no te apoyé? No se trata solo de eso, continuó Miguel. Ahora visiblemente alterado, es tu manera de manipular, de hacer que me sienta culpable por no visitarte más seguido, por no llamarte todos los días. Esos comentarios de estoy bien. No te preocupes por tu pobre madre sola. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Así era como interpretaba mi soledad como manipulación. Ahora con el bebé en camino, prosiguió, Claudia está preocupada de que intentes controlar como criamos a nuestro hijo. Que lo uses para manipularnos a nosotros. Su terapeuta dice que necesitamos establecer límites claros desde el principio. ¿Sí? ¿Terapeuta o el tuyo? Pregunté, recordando la conversación que había escuchado. Miguel se sonrojó ligeramente. Ambos hemos estado en terapia de pareja y también individualmente. El terapeuta dice que tengo problemas de codependencia contigo, que necesito establecer una identidad separada de mi rol como tu hijo. Me reí amargamente. Vaya, así que ahora soy un problema psicológico para ti, una patología que necesita ser tratada con terapia. ¿Ves? Es exactamente eso, exclamó, golpeando la mesa con la palma de su mano. Esa actitud defensiva, ese sarcasmo, es imposible. Tener una conversación adulta contigo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Realmente era yo el problema? ¿Realmente había sido una madre tan terrible y la solución es simplemente borrarme de tu vida? Pregunté finalmente. Con voz más calmada, de la vida de Gabriel, la mención del nombre sobresaltó a Miguel nuevamente. ¿Cómo sabes si ya? Te lo dije. Escuché toda la conversación. Miguel se pasó las manos por el pelo. Un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. No es exactamente así. No queremos borrarte completamente. Solo necesitamos espacio, límites. Mudarse a 8 horas de distancia y usar excusas para no verme es bastante más que establecer límites, Miguel. Respondí, es un plan calculado para eliminarme gradualmente de sus vidas. Estás exagerando, como siempre, dijo, y en su tono reconocí a Claudia. Esas eran sus palabras, no las de mi hijo. No estoy exagerando, respondí con firmeza. Los escuché claramente. Un plan definitivo para sacarla de nuestras vidas. Esas fueron las palabras exactas de Claudia. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Miguel se levantó abruptamente de la mesa. Esto es inútil. No se puede hablar contigo, así que ahora oyes igual que tu padre. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Cargadas de veneno. No me quempers con él, gritó Miguel, su rostro enrojecido. De ira, él los abandonó. Yo solo estoy tratando de proteger a mi familia. ¿Protegerlos de qué? ¿De tu madre? ¿De la mujer que te lo dio todo? ¿De esto? Exclamó, señalando la situación. De estos dramas, de estas manipulaciones, de tener que sentirme culpable por cada decisión que tomo. Mi hijo merece algo mejor. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me levanté también, enfrentándolo. ¿Y crees que mejor es crecer sin su abuela? ¿Sin conocer sus raíces, su historia? ¿Crees que Claudia te está haciendo un favor al alejarte de tu familia? Claudia es mi familia ahora, gritó ella, y mi hijo son mi prioridad. ¿Y yo qué soy? ¿Un obstáculo? ¿Una carga de la que hay que deshacerse? Miguel recogió su chaqueta del respaldo de la silla. No puedo seguir con esta conversación. Estás retorciendo todo como siempre. ¿Vas a dejar hablando sola? ¿Esa es tu solución? Necesitamos tiempo, mamá, espacio. Cuando estés más calmada, podemos hablar. Más calmada, reí sin humor, después de escuchar cómo planeabas eliminarme de tu vida. ¿Cómo se supone que esté calmada?
Miguel se dirigió a la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, lo agarré del brazo. Si sales por esa puerta ahora, será bajo tus términos, pero si quieres que haya alguna posibilidad de reconciliación, de que formemos parte de la vida del otro, tendrá que ser bajo los míos. Pareció sorprendido por la firmeza de mi voz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he terminado de ser la víctima en esta historia. He terminado de rogar por migajas de atención de mi propio hijo. Si sales ahora, seré yo quien decida cuándo y cómo nos volvemos a ver. Miguel me miró como si nunca me hubiera visto antes. Quizás nunca lo había hecho. Quizás nunca había visto más allá de su percepción de mí como madre, con todas las expectativas y resentimientos que esa palabra conllevaba para él. ¿Me estás amenazando?, preguntó incrédulo. No, te estoy informando de cómo serán las cosas a partir de ahora. Ya no seré la madre que suplica por una llamada telefónica, por una visita. Ya no me disculparé por preocuparme por ti, por querer lo mejor para ti. Sus ojos reflejaban una mezcla de shock y algo más. Respeto, tal vez. ¿Y qué hay de Gabriel?, preguntó, usando el nombre de su hijo por primera vez en la conversación. ¿Vas a castigarlo él también por esto? Nunca usaría a un niño como peor. Miguel, a diferencia de lo que tú, Claudia, parecen pensar de mí, no soy una manipuladora. Cuando Gabriel nazca, estaré ahí si quieren que esté, pero será bajo términos de respeto mutuo, no bajo esta farsa que han estado manteniendo. Miguel se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, soltó un suspiro largo y cansado. Necesito pensar, dijo. Esto no es como esperaba que fuera esta conversación. La verdad, rara vez es como esperamos, respondí. Ahora vete si quieres irte, o quédate y hablemos como adultos. Tú decides you. Miguel dudó un momento, su mano en el pomo de la puerta. Finalmente lo soltó y se volvió hacia mí. Está bien, hablemos, dijo, con una resignación que nunca antes había visto en él. Volvimos al comedor en silencio. La comida se había enfriado, olvidada en medio de nuestra confrontación. Me senté, sintiéndome repentinamente agotada, como si hubiera corrido una maratón. ¿Sabes lo que más me duele?, pregunté después de un momento. No es que quieras distancia, no es que Claudia no me quiera en sus vidas, es que nunca me lo dijiste directamente. Preferiste planear a mis espaldas, mentirme, engañarme. Miguel tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. No sabía cómo decírtelo. ¿Por qué? ¿Porque sabías que me lastimaría? ¿O porque era más fácil simplemente desaparecer? Gradualmente no respondió de inmediato, girando el vaso de agua entre sus dedos. Ambas cosas, supongo. Sabía que te dolería y también tenía miedo de tu reacción. ¿Miedo? ¿De mí?, pregunté, genuinamente sorprendida. Siempre has sido intensa, mamá. Cuando algo no te gusta, cuando alguien te decepciona. Recuerdo cómo reaccionaste cuando decidí no ir a la universidad que tú querías. ¿Cómo no me hablaste por semanas? Recordé aquel episodio, doloroso incluso después de tantos años. Miguel había rechazado una beca en una universidad prestigiosa para asistir a una escuela local que tenía un mejor programa de música. Estaba dolida. Admití. Había trabajado tan duro para que tuvieras esa oportunidad. Ese es el punto. Interrumpió. Era mi oportunidad, mi vida, pero siempre la sentiste como tuya, como si mis decisiones fueran un reflejo directo de ti, de tu valor como madre. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Quizás tenía razón, quizás había invertido demasiado de mí misma en él, en sus logros, en sus decisiones. Ahora con el bebé, continuó Miguel. Claudia teme que sea igual, que intentes imponer tus ideas sobre cómo criarlo, que lo veas como una extensión de ti misma. Nunca haría eso. Protesté débilmente. No, ¿cómo nunca intentaste controlar mi vida? Mamá, sigues llamándome mi niño y tengo 32 años. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Realmente había sido tan controladora, tan absorbente, y la solución era simplemente eliminarme? Pregunté finalmente. No hablar conmigo, no darme la oportunidad de cambiar.
de entender, Miguel suspiró profundamente. Lo intentamos, mamá, o al menos yo lo intenté. ¿Recuerdas cuando te pedí que no vinieras sin avisar a nuestra casa? ¿Que llamaras primero? Lo recordaba. Me había sentido herida, rechazada. O cuando te pedimos que no compraras tantos regalos para Navidad, que era excesivo. Continuó cuando te sugerí que conocieras gente, que tuvieras tus propios amigos y intereses en lugar de centrar toda tu vida en mí. Cada ejemplo era como una pequeña herida que se abría nuevamente. Sí. Recordaba todas esas conversaciones y recordaba cómo me había sentido juzgada, criticada, rechazada. ¿Y qué de Claudia?, pregunté, cambiando ligeramente el tema. Ella nunca me dio una oportunidad. Desde el principio me vio como una enemiga, no como familia. Miguel pareció considerar esto. Claudia tiene sus propios problemas con su madre, una relación muy difícil. Creo que proyectó algo de eso en ti. Así que soy castigada por los pecados de su madre. Respondí amargamente. No es tan simple, dijo Miguel. También vio cómo eras conmigo. Cómo reaccionabas cuando tomaba decisiones que no te gustaban y temió que fueras igual con nuestro hijo. Me froté las sienes, sintiendo como un dolor de cabeza comenzaba a formarse. ¿Y ahora qué? ¿Dónde nos deja esto? Miguel se encogió de hombros, pareciendo repentinamente muy joven y vulnerable. No lo sé. Obviamente, el plan que teníamos ya no es viable. Obviamente, respondí secamente. Pero tampoco podemos simplemente fingir que esta conversación no ocurrió, que todo está bien. No podemos. Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera comenzó a llover suavemente, el sonido de las gotas contra la ventana marcando el paso del tiempo. ¿Realmente crees que sería una mala influencia para Gabriel?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Miguel me miró directamente por primera vez en mucho tiempo. No lo sé, mamá. Creo que podría ser una abuela maravillosa si pudieras respetar nuestros límites, nuestras decisiones como padres. Nunca he conocido a una abuela que no diera consejos no solicitados. Intenté bromear, pero el humor no llegó a mis ojos. Hay una diferencia entre consejos y control, respondió Miguel, entre sugerir y exigir. Asentí lentamente, procesando sus palabras. ¿Y Monterrey? ¿Realmente van a mudarse? Honestamente, no lo sé. Era parte del plan, pero necesito hablar con Claudia. Todo ha cambiado ahora. ¿La llamarás cuando salgas de aquí?, pregunté. Sabiendo la respuesta, sí, admití. Ella debe estar esperando noticias. Probablemente está preocupada de que no hayas podido cumplir con el plan. No pude evitar el tono amargo. Miguel suspiró. No hagas eso, mamá. No la conviertas en la villana de esta historia. Ambos tomamos esta decisión. Tenía razón. Por supuesto, era más fácil culpar a Claudia que aceptar que mi propio hijo había decidido apartarme de su vida. ¿Qué le dirás?, pregunté. La verdad, que lo sabes todo, que tuvimos esta conversación, que necesitamos reconsiderar cómo manejar la situación. Y luego que Miguel se levantó, indicando que la conversación estaba llegando a su fin. Luego, no lo sé, necesitamos tiempo, espacio para procesar todo esto, para decidir cómo seguir adelante. Me levanté también, sintiendo una extraña calma después de la tormenta emocional. Cuando dije que sería bajo mis términos, lo decía en serio. Miguel, ya no seré yo quien llame constantemente, quien ruegue por migajas de atención. Si quieres que forme parte de tu vida, de la vida de Gabriel, tendrás que demostrarlo. Miguel asintió lentamente. Lo entiendo y respeto eso. Se dirigió hacia la puerta y esta vez no intenté detenerlo. Antes de salir, se volvió hacia mí. Lo siento, mamá, por todo, por no tener el valor de hablar contigo directamente, por planear todo esto a tus espaldas. Yo también lo siento, respondí. Siento si te hice sentir controlado, juzgado. Nunca fue mi intención. Asintió una vez más y se fue, cerrando la puerta suavemente tras él. Me quedé sola en mi apartamento, con la mesa puesta para una comida que nunca terminamos.
escuchando la lluvia caer afuera. No sabía qué sucedería después, cómo evolucionaría nuestra relación o si habría siquiera una relación que salvar. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en control de mi propia vida. De mis propias decisiones. Ya no sería la víctima en esta historia, ya no sería la madre desesperada esperando por las migajas de atención de su hijo, y eso, por doloroso que fuera, era un comienzo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Mi teléfono permaneció silencioso. Ni Miguel ni Claudia intentaron contactarme. Parte de mí esperaba esa llamada. Ese mensaje que indicara que querían arreglar las cosas, pero otra parte, una parte más fuerte, se alegraba del silencio. Necesitaba ese tiempo para mí, para procesar todo lo que había pasado, para reflexionar sobre mi papel en esta situación. Una semana después de aquella confrontación, recibí un correo electrónico de Miguel. Era formal, casi distante. Mamá, hemos estado pensando mucho en nuestra conversación. Claudia y yo queremos encontrar un camino para seguir adelante que funcione para todos. ¿Estarías dispuesta a asistir a una sesión con nuestro terapeuta de pareja? Creemos que un mediador profesional podría ayudarnos a comunicarnos mejor. Por favor, hazme saber si esto es algo que considerarías. Miguel, mi primer instinto fue rechazar la idea, porque debería someterme a ser analizada por el terapeuta que les había aconsejado borrarme de sus vidas, pero después de reflexionar, decidí aceptar. Si realmente querían intentarlo, yo también podía hacer un esfuerzo. Respondí simplemente, está bien, dime cuándo y dónde. La sesión se programó para la semana siguiente en el consultorio del doctor Ramírez. Llegué 10 minutos antes. Nerviosa pero decidida a mantener mi dignidad, Miguel y Claudia ya estaban allí, sentados juntos en un sofá. Claudia con su vientre de 6 meses. Apenas me miró cuando entré. El doctor Ramírez era un hombre de mediana edad con una expresión amable pero neutral. No se explicó el formato de la sesión y estableció algunas reglas básicas de comunicación. Luego nos invitó a cada uno a expresar nuestros sentimientos y preocupaciones. Miguel habló primero, repitiendo mucho de lo que habíamos discutido en mi casa, sus sentimientos de ser controlado, juzgado, su miedo de que yo intentara dominar su vida familiar con el bebé. Hablaba con la fluidez de alguien que ha ensayado este discurso muchas veces en terapia. Cuando fue el turno de Claudia, su voz era tensa, contenida. Siempre he sentido que Isabel me ve como una intrusa, como alguien que le robó a su hijo. Desde el principio ha habido comentarios, miradas, pequeñas formas de hacerme sentir inadecuada. Y ahora con el bebé en camino, temo que esos juicios, esa necesidad de control, se extiendan a nuestro hijo, a nuestras decisiones como padres. Escuché sin interrumpir, aunque cada palabra dolía. ¿Realmente así me veían? ¿Como una manipuladora controladora? Cuando llegó mi turno, respiré profundo, que he escuchado todo lo que han dicho y reconozco que hay verdad en sus percepciones. Comencé. Quizás he sido demasiado intensa, demasiado involucrada en la vida de Miguel, pero todo lo que he hecho, lo hice por amor. Nunca tuve la intención de controlar o manipular. Me dirigí directamente a Claudia entonces. Nunca te vi como una intrusa. Sí, me preocupé cuando Miguel te conoció, como cualquier madre se preocuparía. Pero lo que interpretaste como juicio o desaprobación era simplemente miedo. Miedo de perder a mi único hijo, la persona más importante en mi vida. Claudia mantuvo su expresión impasible, pero noté un ligero temblor en su labio. Lo que más me dolió, continué. No fueron sus sentimientos o preocupaciones, fue la decisión de excluirme sin hablar conmigo primero, planear a mis espaldas, mentirme, engañarme. Si realmente creían que yo era una amenaza para su familia, porque no tuvieron la valentía de decírmelo directamente, el doctor Ramírez intervino entonces, guiando la conversación hacia terrenos más constructivos que queríamos cada uno para el futuro. ¿Qué límites necesitábamos establecer? ¿Qué compromisos estábamos dispuestos a hacer?
La sesión duró 2 horas, emocionalmente agotadoras pero sorprendentemente productivas. Al final, habíamos llegado a algunos acuerdos preliminares. Miguel y Claudia no se mudarían a Monterrey. Al menos no por ahora. Estableceríamos un calendario regular de visitas una vez al mes para empezar en un lugar neutral como un restaurante o parque. Cuando naciera Gabriel, yo respetaría todas sus decisiones como padres y pediría permiso antes de ofrecer consejos o comprar regalos. Miguel se comprometía a llamarme una vez por semana. Una conversación breve pero regular. Todos nos comprometíamos a comunicar nuestras preocupaciones directamente en lugar de dejar que se acumularan. No era perfecto, pero era un comienzo. Cuando salimos del consultorio, Claudia se volvió hacia mí. Isabel dijo, usando mi nombre por primera vez en mucho tiempo, quiero que sepas que nunca fue mi intención herirte. Estaba asustada, preocupada por nuestra familia. Lo entiendo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Yo también estaba asustada de perder a mi hijo, de no conocer a mi nieto. Nos miramos por un momento. Dos mujeres que amaban al mismo hombre de maneras diferentes pero igualmente intensas. ¿Te gustaría venir a cenar la próxima semana?, preguntó tentative. ¿Podríamos mostrarle la habitación del bebé? La invitación me tomó por sorpresa. Me encantaría, respondí, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en Miguel, que había estado observando nuestro intercambio en silencio. Sonrió ligeramente. Te llamaré para confirmar el día, dijo. Nos despedimos sin abrazos, sin grandes declaraciones de reconciliación. Era demasiado pronto para eso, pero había una apertura, una posibilidad que no existía antes. 3 semanas después, Gabriel nació. Un bebé hermoso y saludable de 3.5 kilos. Miguel me llamó desde el hospital, su voz llena de emoción y asombro. Es perfecto, mamá, dijo. Tiene mis ojos y la nariz de Claudia. Felicidades, hijo. Responde, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Estoy tan feliz por ustedes. Hubo una pausa y luego Claudia pregunta si quieres venir a conocerlo mañana. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Estás segura?, pregunté, sin querer imponer. Sí, ambos lo estamos. Queremos que conozcas a tu nieto al día siguiente. Entré en la habitación del hospital con un pequeño osito de peluche previamente aprobado por Miguel y el corazón latiendo fuertemente. Claudia estaba en la cama, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Miguel estaba a su lado con una expresión de orgullo y agotamiento. Hola, dije suavemente. ¿Cómo están todos? Cansados pero felices, respondió Claudia con una sonrisa tenue. Ven a conocer a Gabriel. Me acerqué con cautela como si me aproximara a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento, y entonces lo vi, mi nieto, pequeño, arrugado, perfecto, con los ojos de Miguel, tal como había dicho. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó Claudia, sorprendiéndome nuevamente. ¿Puedo?, pregunté, mirando a ambos para asegurarme. Miguel asintió y Claudia me pasó cuidadosamente el pequeño bulto, el peso de Gabriel en mis brazos, tan ligero y a la vez tan significativo. Desató algo dentro de mí. Lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer. Hola, Gabriel, susurré. ¿Soy tu abuela? Miré a Miguel, a Claudia y de vuelta al bebé. En ese momento supe que nada sería fácil. Habría tensiones, malentendidos, momentos difíciles. El pasado no se borraba simplemente con un nacimiento, pero también supe que valía la pena intentarlo por Gabriel, por Miguel, pero también por mí misma, porque merecía estar en la vida de mi familia, no como una intrusa o una carga, sino como lo que era, una madre y ahora una abuela. Imperfecta pero amorosa. Un año ha pasado desde entonces. Las cosas no son perfectas, pero son mejores. Veo a Gabriel una vez a la semana. Miguel y yo hablamos regularmente. Claudia y yo estamos aprendiendo a conocernos, a respetarnos mutuamente.
He aprendido a soltar, a no ofrecer consejos no solicitados, a respetar sus decisiones como padres. Ellos han aprendido a incluirme, a comunicarse honestamente conmigo, a verme como una aliada en lugar de una amenaza. Y en cuanto a Gabriel, él simplemente me conoce como su abuela que le lee cuentos, que le canta canciones, que lo mira con absoluto amor. No sabe nada de los conflictos del pasado, de los planes que una vez existieron para mantenerlo lejos de mí. Algún día, cuando sea mayor, quizás le contemos nuestra historia. Le hablaremos de cómo casi lo perdimos todo por miedo y falta de comunicación y cómo lo recuperamos a través del esfuerzo, la honestidad y el amor. Pero por ahora, me conformo con sostener su manita mientras da sus primeros pasos tambaleantes, con escuchar sus risas cuando juega, con ser simplemente su abuela, no perfecta, no ideal, sino real, presente, amada, y eso al final. Es más de lo que jamás esperé aquel domingo cuando escuché por accidente un plan para borrarme de sus vidas.